Nos encontramos en un mundo que ha olvidado a sus héroes, un mundo en el que las máscaras ya no inspiran nada, sino que inquietan. Y es aquí donde comienza la historia de Watchmen. Estamos en 1985, pero ojo, en una versión alternativa de América, una que vive permanentemente bajo la sombra amenazante de la Guerra Fría. En este mundo, los vigilantes enmascarados que antes eran glorificados fueron prohibidos por ley. ¿Qué pasó con ellos? Pues algunos se retiraron, otros siguieron en secreto, y luego está Rorschach, que continúa patrullando las calles con una fe casi enfermiza en su propia justicia. Y es justo en este presente tan sombrío donde nuestra historia realmente arranca, marcada por un asesinato que lo va a cambiar absolutamente todo. Todo empieza con la muerte de Edward Blake, más conocido como el Comediante, un antiguo miembro del grupo de héroes Los Minutemen. Lo arrojan desde la ventana de su apartamento. Claro, Rorschach sospecha que alguien está eliminando a los vigilantes, uno por uno. Y su investigación pues lo va a llevar a reabrir viejas heridas y alianzas que se daban por rotas. En este universo decadente, los héroes no son para nada santos, ni los villanos son monstruos de una pieza. Son algo mucho más complejo, mucho más humano. Son, en esencia, dioses caídos y hombres rotos. Ahí tenemos a Dan Draver, el que antes era búho nocturno. Ahora vive una existencia bastante anodina, ¿sabes? Lleno de nostalgia por aquellos días en los que el bien y el mal parecían mucho más claros. Luego está Lori Jospechik, la hija de la mítica espectro de seda. Ella carga con el tremendo peso de una identidad heredada y además con un amor dividido. Y por encima de todos ellos se alza la figura casi divina del Dr. Manhattan, un hombre que, tras un accidente atómico, se convirtió en un ser capaz de manipular la materia y percibir el tiempo como un todo a la vez. Su mente, cada vez más distante de lo humano, contempla la vida con una serenidad fría, mientras que su mera existencia altera por completo el equilibrio político mundial. Guiado por las notas de su diario y una moral de blanco o negro totalmente inflexible, Rorschach empieza a seguir las pistas de lo que él cree que es un complot a gran escala. Poco a poco va destapando una red de secretos que conecta a todos los antiguos vigilantes y descubre que tras el asesinato de El Comediante hay mucho más que venganza, hay una conspiración con un propósito. Y mientras todo esto pasa, el mundo está al borde de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos, que parece que se dirige de cabeza hacia la autodestrucción. Pero en medio de ese caos hay un hombre planeando lo impensable. Es Adrian Bate, el más inteligente de todos, conocido como Ozymandias, un antiguo héroe ahora magnate que ha concebido una solución final. Bate está convencido de que, para evitar la aniquilación total, solo un sacrificio monumental puede unir a la humanidad contra un enemigo común, forzando así una paz duradera. Así que orquesta un plan para fingir una invasión extraterrestre que acabe con la vida de millones, convencido de que el miedo a un enemigo externo traerá la paz entre las naciones. Su proyecto es monstruoso, pero a su manera, visionario. Un acto de genocidio con aspiraciones de redención. Para cuando Rorschach, búho nocturno y espectro de seda descubren la verdad, ya es demasiado tarde. La destrucción ha ocurrido. Nueva York yace en ruinas. Y en ese instante, el mundo horrorizado y unido por la tragedia, detiene la guerra. Frente al horror de millones de muertos, pero con la guerra nuclear evitada, surge el dilema moral definitivo. Una verdad sencillamente inaceptable. La pregunta que queda flotando sobre las ruinas es terrible. ¿Es justificable el crimen si con ello se salva a toda la humanidad? El Dr. Manhattan, con su perspectiva casi divina, comprende la lógica del sacrificio y decide guardar silencio para preservar la paz. Pero Rorschach, fiel a su absolutismo, se niega a traicionar la verdad, sin importarle el coste. Y esa integridad absoluta es precisamente lo que lo condena. Manhattan, imperturbable, lo desintegra en un campo de nieve, todo para preservar el frágil equilibrio que se ha alcanzado. Mientras tanto, el diario de Rorschach, con toda la historia escrita en sus páginas, espera en la mesa de una pequeña redacción, listo para revelar lo que el mundo no debería saber. Al final, Watchmen es un espejo de estos dioses caídos, una historia sobre hombres y mujeres que quisieron salvar el mundo y en el proceso terminaron destruyéndose a sí mismos y a sus ideales. No hay héroes absolutos ni villanos totales, solo seres humanos enfrentados a la sombra de sus propias decisiones. En el silencio del final, Bate, victorioso pero vacío, pregunta si hizo lo correcto. Nada termina nunca, le responde Manhattan antes de desaparecer para siempre. Cansado de la humanidad y sus contradicciones, Manhattan abandona la Tierra. Y el mundo continúa, suspendido en esa línea tan delgada entre la salvación y la condena.
recordándonos que incluso los vigilantes necesitan ser vigilados.